Vamos a seguir aquí en modo país, no vamos a hablar de cine, vamos a poner una pausa, pero sí algo viene muy, pero muy interesante. Ponemos los puntos sobre la mesa primero. Y ya estamos recibiendo al director del Instituto Nacional de la Juventud, el doctor Felipe Polía. Bienvenido, Felipe. Un Buenos gusto. días, un gusto. Gracias Doctor por en la invitación. medicina, no en abogacía, digo, porque cuando uno vincula a alguien a la política, enseguida, si es doctor es abogado. Hay algunos médicos Hay igual, algunos, ¿no? Javier García, bueno, Tabaré, ¿no? Fue el médico. Tabaré, Y Galo. Galo, hay un montón, pero sí, en general uno tiende a asociar que el político tiene que ser abogado, que creo que eso capaz que es algo más histórico, ¿no? De mirar para atrás Seguro. y ver un poco la historia de los políticos en el país. Ahora, ¿cómo se puede entender a alguien que le dedicó a una carrera tan pero tan extensa y comprometida, ni que hablar, ¿no? Con la vida, que en determinado momento deje de ejercerla para dedicarse a otra? Te tiene que tirar realmente mucho la política. Y yo creo que sí, a ver, creo que es vocacional, netamente. Ambas dos son profesiones o vidas muy vocacionales, ¿no? Tanto la medicina como la política. Desde que arranqué a estudiar a los 18, me empecé a involucrar con el mundo de la política, primero más indirectamente, militando, después tuve la oportunidad de ocupar algunos cargos más de suplencia en un municipio, bueno, en la Junta Departamental de Montevideo, y de a poquito como que empezó a ser una parte importante de mi vida. Y esto convivía con el estudio de la medicina. Claramente, sí, porque tenía una condición en casa que era hacer lo que quieras con la política, pero vos Termina. tenés que terminar la carrera. Y bueno, y un poco hice eso, o sea, realmente coincidió que bueno, yo soy militante del Partido Nacional, cuando el gobierno de la coalición es electo, la oportunidad de integrar el Ejecutivo, de hacerlo en este lugar, que para mí es un lugar espectacular para estar en contacto con gente, con jóvenes, con adolescentes, y también para poder incidir un poco en la agenda de la política pública en materia de juventud. Y bueno, Y justo también queda cerca de coincidía. la pediatría, ¿no? Porque si Bueno, fuera geriatra está y te bien, está ponen bien. INJU, yo Estamos más cerca. diría, bueno, Capaz capaz que la adolescencia, la etapa ahí en la que los pediatras algo de pero formación tenemos. Y bueno, coincidió que justo yo estaba terminando el posgrado, arranqué en el INJU y bueno, en diciembre del 2020, ahí la prueba final de pediatría. Y bueno, fue el último paciente formal que vi, que eso es un poco. Yo por ahora estoy 100% dedicado a esto y también muy contento de hacerlo, así que. ¿Y qué te dio la medicina que te preparó para la política? Y bueno, yo creo que hay algo que la medicina tiene que es una profesión sumamente humana, donde la escucha es un factor determinante y la observación también. Y yo creo que esas dos, no sé, habilidades, que no pretendo decir que las tengo 100%, pero creo que sí un poco incorporadas en el trabajo, son habilidades muy importantes en la política, ¿no? Tal vez más importante la escucha que la observación. Pero antes que hacer, me parece que eso es lo primero en cualquier político, así que creo que por ahí viene. Arranca el año, todavía no pasó el último ciclista, pero digo, no sé si vos tenés la sensación de que ya los años arrancan antes, ¿no? Yo creo que cuando uno va envejeciendo, Sí. ya se termina esa lógica, o por lo menos a mí me ha pasado que nada, sí, son esos días de licencia que uno tiene y ahí ya Se acabó arranca la de historia. lleno. Cada vez termina más tarde y arranca antes, pero sí, ahí la verdad que obviamente febrero es un mes como bisagra a veces para un organismo como el nuestro, ¿En qué sentido? porque bueno, es un mes donde nosotros intentamos generar determinadas actividades en algunos puntos del país, sobre todo porque también la propuesta más formal, donde los adolescentes y jóvenes capaz que están más metidos, es donde merma más, ¿no? Porque las instituciones educativas terminan los cursos lectivos, tal vez hay menos oferta, pero por otro lado también es un momento para planificar el año, ¿no? Y bueno, ser muy ordenado en el cumplimiento. Y de hecho en eso estamos. Por un lado, ejecutando algunas acciones más en una de las líneas estratégicas nuestras, que es la de la participación juvenil y la de de promover espacios para adolescentes. Ahí, bueno, hoy en 12 puntos del país, en muchos rincones, que eso también es una de las improntas importantes que quisimos imprimirle a esta gestión, ¿no? Mirar muy fuerte al interior y hacerlo también en vínculo con los gobiernos locales, pero también una oportunidad para planificar el año y en eso estamos, de hecho.
Ujú. ¿Actividades para este año ya hay definidas? Bueno, me imagino que sí. Por supuesto que sí. Nosotros, desde que comenzó esta administración, inicialmente trabajamos en el diseño de un plan estratégico que de alguna manera responda a las características de un instituto de la juventud. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un instituto de la juventud? En base a eso, hacer una planificación estratégica, que son tres grandes líneas de trabajo. Una que promueve espacios de participación juvenil, eso es una cosa súper amplia, que puede ir desde el desarrollo de actividades tipo taller, en el área de la cultura, la recreación, el arte, a la promoción de espacios deportivos, como estamos haciendo ahora en los meses de verano en algunos puntos del país. Una línea que tiene que ver con influir, le llamamos rectoría, pero es poder influir en la agenda de otros organismos con lo que llamamos la perspectiva de juventud. El INJU de alguna manera tiene un poco la obligación, ¿no?, de representar o tratar de incidir en la agenda de todos los organismos del gobierno con las temáticas que importan a los jóvenes. Y por último, una línea que para nosotros es muy importante, al ser parte del Ministerio de Desarrollo Social, que es la de la inclusión, ¿no? Nosotros ejecutamos directamente dos programas, uno que es un programa dirigido a gurises de contexto vulnerable, que no estudian ni están trabajando en el mercado formal de empleo, que durante un periodo de 12 a 18 meses se propone de alguna manera acompañarlos, insertarlos y permitirle tener de alguna manera una oferta específica de capacitación laboral, de experiencias laborales, muchas de ellas en convenio con organismos del Estado. Y por otro lado, un programa que para nosotros fue nuevo el año pasado, pero que ya está caminando, que es el programa Ciudad Universitaria, que en esta primera etapa se compone, bueno, de una residencia estudiantil en Montevideo, dirigida a jóvenes de ingresos medio-bajo del interior del país, que dado que la oferta universitaria se sigue concentrando en la capital, todos los años hay una migración interna y bueno, nosotros desde el instituto nos metimos de lleno en este tema y hoy estamos en verdad un poco evaluando esta primera etapa del proyecto, que hasta ahora ha sido muy positiva, nos ha implicado aprender mucho institucionalmente. También es un proyecto que implica muchas coordinaciones con todos los gobiernos departamentales, por ejemplo, porque este programa de alguna manera no sustituye cosas que ya existían, como las residencias, los hogares estudiantiles de las intendencias, sino que complementa esa oferta y se hace de esa forma, no compitiendo con otros organismos. Así que para este año un poco la proyección en esas líneas, distintos programas y algo que es transversal a todo. Para nosotros fue una prioridad en el 2022 y la va a seguir siendo en este 2023, que es meter en la agenda las temáticas de prevención y promoción del bienestar y la salud mental en adolescentes y jóvenes. Para nosotros, desde el año pasado, que empezamos un trabajo en el marco de una estrategia que le llamamos Ni Silencio ni Tabú, que un poco respondía a esa visión que nosotros entendemos hay en el Uruguay sobre la salud mental, que es un tema del que hablamos poco, del que a veces es un tabú, ¿no? Y no queremos hablar en casa o no queremos ver a veces lo que pasa. Nosotros desde el INJU entendimos que es un tema de los jóvenes, y realmente lo es. En todos los espacios de participación del instituto era un tema emergente y con cada vez más fuerza. Una generación... A ver, la pandemia nos golpea a todos. De hecho, todos vamos a ser, así como están los millennials, los centennials, vamos a ser los pandemial. Así tengas 99 o un año, fuimos aquellos que vivimos durante la pandemia. A los jóvenes, digo, realmente les afectó la calidad y cantidad de vida. Sin duda, nosotros en verdad en el mes de octubre empezamos un trabajo con el Instituto de Estadística en base a lo que es la encuesta de adolescencia y juventud, una encuesta que el INJU hace muchos años, cada 5 años. Bueno, agarramos una pequeña muestra para poder de alguna manera hacerla en menos tiempo, de adolescentes, y se estuvo haciendo en estos meses un campo, que bueno, es la parte más del censo, pregunta que se le hace a ese grupo de adolescentes, y nuestra intención es poder tener en algunos meses un poco la publicación de esa información, que nos va a permitir dimensionar el impacto real, ¿no? Dimensionar el impacto de la pandemia en un montón de áreas que tienen que ver con los jóvenes, porque no es solo lo que puede haber implicado en términos de lo educativo, de alguna manera grupos de jóvenes que particularmente puedan haber abandonado la educación, producto de estar lejos durante algunos meses de esas comunidades,
pero también lo que puede haber impactado en el desarrollo social, en el desarrollo emocional. Así que bueno, en esa misma línea de lo que vos traes, Leo, es que estamos trabajando y generando este producto. Se pueden entrar, obviamente, a página web, Instagram, Delinco, etcétera. Ahí puede uno acceder a el resto de la Propuesta. información. Sí, yo creo que más que ponerme yo a hacer un relato de lo específico, los invito a visitar. La web es inju.gov.uy y si no, nos pueden seguir en Instagram, inju-uy, y ahí realmente está la agenda por departamento, las propuestas y bueno, cada vez que hay una convocatoria específica, también la apertura para que jóvenes y adolescentes se puedan enterar. Felipe, muchísimas gracias por tu presencia nuevamente y bueno, un buen arranque de año. Bueno, un placer y igual para ustedes. Sí, por supuesto que sí, muchísimas gracias. ¿Te gustó la casa nueva? Me encantó, la verdad. Le decía fuera del aire que me encanta también ver que un programa que tiene una visión además tan país puede ir creciendo y progresando, así que felicitaciones por el estudio nuevo. Muchas gracias. Seguimos con ustedes en modo país, nos vamos al encuentro de Diego y Rosario.